Todavía puedo escucharlo, su último grito, agudo, desesperado, pero lo que más me perturba no es ese grito, sino lo que hice después. Mientras su sangre aún estaba caliente en mis manos, yo estaba brindando con amigos, sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arrebatado una vida apenas una hora antes. Mírame ahora, este uniforme naranja, estas esposas, esta sala fría de concreto. Cumplo una condena de 25 años por lo que hice, y hoy, por primera vez, voy a contarlo todo, desde el principio hasta el final. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 37 años y estoy en la Penitenciaría Federal de Almería desde hace 3 años. Antes de todo esto, era simplemente un hombre normal, un contador en una empresa de construcción. Tenía un apartamento pequeño pero decente en el centro de la ciudad. Tenía amigos, incluso tenía un gato llamado Simón. Una vida ordinaria. Era 2021 y España comenzaba a despertar después de la pandemia. Los bares volvían a llenarse. La gente quería recuperar el tiempo perdido. Yo también. Después de meses encerrado en mi apartamento, quería sentir la vida otra vez. Y fue entonces cuando conocí a Mateo. Mateo Valverde. Alto, carismático, siempre con una sonrisa y un chiste preparado. Lo conocí en la Taberna del Puerto, un bar donde iba cada viernes después del trabajo. Él era el nuevo barman, recién llegado de Barcelona. Congeniamos de inmediato. Me hacía descuentos en las copas. Me presentaba a sus amigas. Se convirtió rápidamente en mi mejor amigo. Si estás viendo esto y te gusta este tipo de historias reales, asegúrate de suscribirte. Publicamos nuevas confesiones cada semana. Y créeme, hay historias que te harán cuestionar todo lo que crees sobre la naturaleza humana. Mateo y yo comenzamos a salir juntos casi todos los fines de semana. Íbamos a bares, discotecas, fiestas en la playa. Él conocía a todo el mundo. Puertas que normalmente estaban cerradas se abrían mágicamente con él. Vivía la vida que yo siempre había soñado y de alguna manera me dejaba formar parte de ella. Hasta que un día todo cambió. Era un jueves por la noche. Yo estaba en casa preparándome para dormir cuando mi teléfono sonó. Era Elena, una amiga en común. Su voz sonaba entrecortada, nerviosa. «Carlos, ¿has hablado con Mateo hoy?» «No, ¿por qué?» «Necesito decirte algo sobre Mateo. Es importante». Nos encontramos en un café a medianoche. Elena tenía ojeras y las manos le temblaban al sostener su taza de café. Me contó que había estado saliendo con Mateo en secreto durante un mes, hasta que descubrió algo. «Él está robando dinero, Carlos. Mucho dinero». «¿Qué? ¿De dónde? ¿Del bar?» «No, de la gente, de sus amigos, de ti». Me mostró mensajes, fotografías, pruebas. Mateo había estado accediendo a cuentas bancarias, pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Y lo peor, estaba usando mi nombre como tapadera en algunos de sus esquemas. Mi firma falsificada aparecía en documentos que nunca había visto. Revisé mis cuentas esa misma noche. Faltaban casi 15.000 euros, dinero que había estado ahorrando durante años para comprar mi propio piso. Y lo más doloroso, lo había hecho poco a poco, durante meses, mientras bebíamos juntos, mientras me llamaba hermano. No dormí esa noche. Mi mente era un torbellino de emociones. Traición, rabia, vergüenza por haber sido tan ingenuo y miedo. Miedo porque sabía que si iba a la policía, él diría que yo estaba involucrado. Había demasiadas pruebas que me incriminaban a mí también. Él lo había planeado todo perfectamente. A la mañana siguiente le envié un mensaje. «Necesitamos hablar. Esta noche, en mi casa». Pasé todo el día en un estado de trance. Fui al trabajo, pero no recuerdo nada de lo que hice. Mi mente solo pensaba en la noche que se avecinaba, en lo que le diría, en cómo recuperaría mi dinero, mi nombre, mi vida. Compré una botella de whisky caro, su favorito. La puse sobre la mesa de la cocina junto a 2 vasos. Y esperé. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber desde dónde estás viendo esta historia. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás viéndome? Déjalo en los comentarios abajo, me fascina saber quién está del otro lado de la pantalla. El timbre sonó a las 21:14. Lo recuerdo perfectamente porque miré el reloj digital de mi cocina. Abrí la puerta y ahí estaba él, sonriente como siempre, con una botella de vino en la mano como si no hubiera estado robándome durante meses,
como si no hubiera estado traicionándome día tras día mientras me miraba a los ojos y me llamaba amigo. Carlos, ¿qué pasa, hermano? ¿Celebramos algo? Su sonrisa, esa maldita sonrisa que ahora me parecía la de un depredador. Me contuve, le devolví una sonrisa forzada y lo invité a entrar. Solo quería tomar algo contigo, hablar de cosas. Lo llevé a la sala. Nos sentamos, serví el whisky. Sus ojos brillaron al ver la marca. Vaya, vaya. El bueno. Esto debe ser importante. Brindamos. Él bebió. Yo fingí hacerlo. Necesitaba estar lúcido. Comenzamos con charla trivial. El trabajo, el fútbol, el nuevo restaurante que había abierto cerca. Y mientras hablaba, yo solo podía pensar en los 15.000 euros, en cómo los había ganado hora tras hora, día tras día, año tras año, en todos los sacrificios que había hecho para ahorrarlos. Mateo, lo interrumpí finalmente, sé lo que has estado haciendo. Su rostro cambió por un microsegundo, un destello de alarma en sus ojos, pero rápidamente recuperó su compostura, su sonrisa. ¿De qué hablas, tío? El dinero, Mateo. Mi dinero. El dinero de Elena. El dinero de todos. Negó todo, por supuesto. Me llamó loco, paranoico. Dijo que Elena estaba inventando cosas porque él había terminado con ella. Pero yo tenía las pruebas. Las imprimí y las dejé sobre la mesa. Extractos bancarios. Documentos con mi firma falsificada. Mensajes a sus cómplices donde mencionaba mi nombre. Por cierto, si estás disfrutando de esta historia real, no olvides suscribirte al canal. Con cada suscripción, podemos seguir trayéndote estas confesiones directamente desde quienes las vivieron. Su rostro se transformó cuando vio las pruebas. La máscara se cayó. Ya no era el Mateo carismático y amigable. Era algo más oscuro, más frío. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? Se rió. Piénsalo bien, Carlos. Tu firma está en esos documentos. Tengo mensajes tuyos que puedo editar. Correos electrónicos. Te hundiré conmigo. Se levantó, caminó hacia mí. Ya no fingía. Su voz se volvió amenazante. Además, ¿quién te va a creer? ¿Al aburrido contador o a mí? Todo el mundo me adora, Carlos. Tú incluido hasta hace unas horas. Tenía razón. Y eso era lo que más dolía. Él siempre caía de pie. Siempre encontraba una manera de salirse con la suya. Y yo sería el que pagaría las consecuencias. Perdería mi trabajo, mi reputación, tal vez incluso mi libertad. Sentí algo que nunca había sentido antes. Una rabia fría, calculadora. No era el arrebato caliente de la ira, sino algo más profundo, más primitivo, más peligroso. Solo quiero mi dinero de vuelta, Mateo. Se rió en mi cara. ¿Tu dinero? Ese dinero ya no existe, amigo. Está gastado en ropa, en fiestas, en mujeres, en vivir la vida que tú nunca tendrás el valor de vivir. Se acercó a la puerta. Esto ha sido divertido, pero tengo planes esta noche. Hay una fiesta en el Sunset Club. Deberías venir, pero... Oh, espera, no puedes permitírtelo ahora, ¿verdad? Fue en ese momento, cuando vi su espalda hacia mí, su mano en el pomo de la puerta, riéndose de mí, de mi vida, de mis sueños robados. Algo se rompió dentro de mí. La cocina estaba justo a mi derecha. Entré rápidamente y agarré un cuchillo. No cualquier cuchillo, el grande, el de cortar carne. Recuerdo el peso en mi mano, el frío del acero. Salí de la cocina. Él seguía de espaldas enviando un mensaje en su teléfono, probablemente presumiendo a alguien más de cómo me había engañado. Mateo se giró, vio el cuchillo. Su sonrisa desapareció. ¿Qué coño haces, Carlos? ¿Te has vuelto loco? No respondí. No había nada que decir. Avancé hacia él, con el cuchillo firme en mi mano. Intentó huir. Abrió la puerta, pero lo agarré por la camisa y lo lancé hacia atrás. Cayó al suelo. Se arrastró hacia atrás, con los ojos abiertos de terror. Carlos, espera, podemos arreglarlo. Te devolveré el dinero. Lo juro. Pero era demasiado tarde. Ya no escuchaba palabras. Solo veía al hombre que había destruido mi vida. Al hombre que se había reído de mí mientras lo hacía. Me abalancé sobre él. El cuchillo entró en su pecho con una facilidad que me sorprendió, como si su cuerpo lo estuviera aceptando, invitándolo a entrar. Hubo resistencia al principio, luego un ceder suave. Y su grito, ese grito que todavía escucho en mis pesadillas, no fue limpio como en las películas. Hubo sangre, mucha sangre, en mis manos,
en mi ropa, en el suelo, y él seguía vivo, mirándome con incredulidad, como si no pudiera creer que el aburrido contador finalmente hubiera hecho algo impredecible. «Carlos», susurró. Fue lo último que dijo. Su último aliento llevaba mi nombre. Me quedé allí, arrodillado junto a su cuerpo, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. La adrenalina empezó a disminuir y la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse. Había matado a un hombre. Si has llegado hasta este punto de mi confesión, deja en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viéndome. Me ayuda a saber quién está escuchando mi historia. Debería haber entrado en pánico, debería haber llamado a la policía, o huido, o hecho algo drástico, pero lo que hice fue nada. Me quedé allí, mirando mis manos ensangrentadas con una extraña calma. Una parte de mi cerebro, la parte racional, gritaba que acababa de cometer un asesinato, pero otra parte, una que nunca supe que existía, se sentía satisfecha. Me levanté mecánicamente, fui al baño y me lavé las manos. El agua se volvía roja y luego rosa y finalmente transparente. Me quité la camisa manchada de sangre y me puse otra limpia. Todo con movimientos calculados, precisos, como si estuviera realizando una tarea rutinaria en la oficina. Luego miré el cuerpo de Mateo. Yacía en un charco de su propia sangre, con los ojos abiertos mirando a la nada. Necesitaba deshacerme de él, pero ¿cómo? Mi apartamento estaba en un edificio con vecinos. No podía simplemente sacar un cadáver por la puerta principal. Entonces recordé sus últimas palabras. La fiesta en el Sunset Club, una coartada perfecta. Si alguien preguntaba, yo nunca había visto a Mateo esa noche. Él nunca había venido a mi casa. Yo había estado en el Sunset Club, pero primero tenía que ocuparme del cuerpo. Envolví a Mateo en una lona que tenía para pintar las paredes. Limpié la sangre del suelo lo mejor que pude. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando el edificio estaba en silencio. Bajé su cuerpo por las escaleras de emergencia hasta el garaje. Lo metí en el maletero de mi coche. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo a otra persona hacer estas cosas. Conduje hasta las afueras de la ciudad, a una zona de construcción abandonada que conocía por mi trabajo. Cavé un hoyo profundo entre escombros y maquinaria oxidada. Deposité el cuerpo allí y lo cubrí con tierra, piedras y más escombros. Nadie vendría a buscar aquí. Al menos eso pensaba yo. Volví a mi coche. Eran las 4:30 de la madrugada. La fiesta en el Sunset Club seguiría hasta el amanecer. Todavía podía ir. Establecer mi coartada. Si estás siguiendo esta historia y aún no te has suscrito, este es el momento. Te aseguro que hay muchas más historias como esta en nuestro canal. Confesiones reales que te dejarán sin aliento. Me dirigí al club. Pagué la entrada. La música ensordecedora, las luces parpadeantes, la gente bailando. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo al que yo ya no pertenecía. Pero actué. Me mezclé. Pedí una copa y luego otra. Me encontré con conocidos. ¿Has visto a Mateo?, me preguntaban. No pensé que estaría aquí, respondía yo con una sonrisa forzada. Tomé fotos, las subí a Instagram, etiqueté al club, establecí una presencia digital, evidencia de que yo estaba allí, divirtiéndome, mientras Mateo estaba en otro lugar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. A medida que bebía, a medida que la noche avanzaba, empecé a sentirme liberado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. La música comenzó a sonar mejor, las luces parecían más brillantes, las personas más interesantes. Me encontré con el grupo habitual, amigos de Mateo que ahora supongo eran solo mis amigos. Brindamos, por la noche, por la vida, y en mi mente brindé por Mateo, por su traición que había terminado con su vida. ¿Dónde está Mateo?, preguntó alguien. Probablemente con alguna chica, respondí, y todos se rieron. Era tan fácil mentir, tan fácil fingir, y lo más perturbador, era tan fácil no sentir remordimiento. La fiesta continuó hasta el amanecer. Bailé, reí, brindé, como si esa misma noche no hubiera hundido un cuchillo en el pecho de un hombre, como si sus últimas palabras no hubieran sido mi nombre. A las 7 de la mañana, cuando el club cerraba, un grupo propuso ir a desayunar. Fuimos a una cafetería cercana. Pedí un café y tostadas. Charlamos sobre la noche,
sobre lo bien que lo habíamos pasado, sobre planes futuros. «Deberíamos decirle a Mateo que venga la próxima vez», dijo alguien. «Sí, deberíamos», respondí, mirándolos a los ojos. Volví a mi apartamento a las 9. Limpié cualquier rastro de sangre que pudiera haber quedado. Lavé ropa, limpié el cuchillo y lo puse de nuevo en su lugar. Desinfecté el suelo, todo con una meticulosidad que no sabía que tenía. Y luego, algo extraño. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. El sueño más reparador que había tenido en meses. Cuando desperté, ya era de noche. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes, todos preguntando por Mateo. Nadie lo había visto desde ayer. No había llegado al trabajo. No respondía a los mensajes. «Qué raro», respondía a todos. «La última vez que lo vi fue anteayer en el bar». Los días pasaron. La preocupación aumentó. Alguien presentó una denuncia por desaparición. La policía comenzó a hacer preguntas. Yo mantuve mi historia. No lo había visto. Sí, estaba preocupado. No tenía idea de dónde podría estar. Una semana después, encontraron su coche abandonado cerca de un mirador al mar. La teoría de la policía: suicidio. Mateo había estado malversando fondos del bar donde trabajaba. Estaba a punto de ser descubierto. Probablemente se había lanzado al mar, pero no encontraron su cuerpo. Y con cada día que pasaba, mi confianza crecía. Lo había hecho. Me había librado de él. Había vengado mi dinero robado, mi confianza traicionada, y nadie sospechaba de mí. Pasaron semanas. La investigación se enfrió. La vida continuó. Volví a mi rutina. Trabajo, casa, ocasionalmente alguna salida con amigos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el Carlos tímido y predecible. Había probado algo oscuro, algo poderoso, y me había gustado. ¿Estás siguiendo aún mi historia? Deja en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Me gusta imaginar las diferentes vidas que están del otro lado escuchando mi confesión. 2 meses después del suicidio de Mateo, la vida había vuelto a una extraña normalidad. La gente dejó de hablar de él. Su puesto en el bar fue ocupado por otra persona. Sus perfiles en redes sociales se convirtieron en memoriales digitales que nadie visitaba ya. La vida siguió adelante, como siempre hace. Pero yo había cambiado. Empecé a salir más, a hablar más en las reuniones de trabajo. Incluso comencé a salir con una chica, Laura, que trabajaba en una tienda cerca de mi oficina. Era como si la muerte de Mateo hubiera liberado algo en mí, como si al quitarle la vida a él hubiera encontrado la mía. A veces, en la noche, pensaba en él, en su cuerpo pudriéndose bajo los escombros, en su último grito, pero no sentía remordimiento, solo una extraña sensación de poder. Yo había decidido, yo había actuado, yo había ganado, hasta que todo se derrumbó. Fue un martes por la mañana. Estaba en mi oficina cuando 2 detectives entraron, sin avisar, sin llamar, simplemente entraron y cerraron la puerta tras ellos. «¿Carlos Mendoza?» «Sí, soy yo. Estamos investigando la desaparición de Mateo Valverde. ¿Podemos hacerle unas preguntas?» Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Ya había pasado por esto. Ya había ensayado mis respuestas. Por supuesto, aunque ya hablé con otros oficiales hace semanas. «Sí, lo sabemos. Es solo rutina». Pero no era rutina. Habían encontrado algo. «Señor Mendoza, tenemos algunos testigos que lo vieron discutir con el señor Valverde la noche de su desaparición, en su edificio». Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién podría haberme visto? ¿Un vecino? Imposible. Había sido cuidadoso. Debe ser un error. Mateo no estuvo en mi apartamento esa noche. Yo estaba en el Sunset Club. Sí, después de las 2 de la madrugada. Tenemos las cámaras de seguridad del club, pero antes de eso, varios testigos lo vieron a usted y al señor Valverde entrando a su edificio, juntos. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada semana traemos nuevas confesiones como esta, relatos reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse. Los detectives continuaron. También tenemos registros de su coche saliendo del estacionamiento a la 1:27 de la madrugada y regresando a las 4:05. ¿Puede explicarnos dónde estuvo durante ese tiempo? No podía. No había preparado una coartada para eso. No sabía que hubiera cámaras en el estacionamiento. Un error de novato. Yo salí a dar una vuelta. A veces lo hago cuando no puedo dormir. A las 1:27 de la madrugada,
sí. Y luego fue al Sunset Club. Exacto. Señor Mendoza, tenemos una orden judicial para registrar su apartamento y su vehículo. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Sabía lo que encontrarían. A pesar de mis esfuerzos por limpiar, la sangre es difícil de eliminar por completo, y la tecnología forense actual puede detectar rastros incluso después de una limpieza exhaustiva. Encontraron sangre en las juntas del piso, en el maletero de mi coche, ADN de Mateo. Pero lo que realmente me condenó fue la construcción abandonada. Durante esos 2 meses había iniciado un nuevo proyecto allí, excavadoras, cimientos, y con ellos encontraron el cuerpo de Mateo. Me arrestaron ese mismo día. La evidencia era abrumadora. Las cámaras de seguridad, la sangre, el cuerpo, mis propias contradicciones. Durante el juicio, intenté explicar sobre el dinero robado, sobre la traición, sobre cómo Mateo había arruinado mi vida, pero nadie quería escuchar. Solo veían a un contador aburrido que había matado a un hombre popular y carismático por celos o envidia. Me declararon culpable, 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 20. Y aquí estoy ahora, en esta celda, contándote mi historia, no para pedir perdón, no para buscar redención, solo para que sepas que a veces las personas más tranquilas, las más predecibles, las que nunca esperarías, son capaces de los actos más extremos. Lo que más me inquieta no es estar aquí encerrado, no es haber perdido mi libertad, mi carrera, mi futuro. Es que, si pudiera volver atrás, volvería a hacerlo. Volvería a hundir ese cuchillo en su pecho, volvería a escuchar su último grito, y volvería a brindar con amigos esa misma noche, como si nada hubiera pasado. Porque durante esos 2 meses, antes de que me atraparan, viví más intensamente de lo que había vivido en toda mi vida. Sentí más, experimenté más, fui más yo que nunca antes. Mateo solía decirme que no sabía vivir, que me perdía la vida estando siempre seguro, siempre predecible, y tenía razón. Fue necesario matarlo para sentirme vivo. Ahora, cuando los otros reclusos me preguntan por qué estoy aquí, les digo la verdad. Maté a un hombre y brindé por él esa misma noche. Algunos se alejan asustados, otros me respetan, ven algo en mí que no veían antes. Los psicólogos de la prisión dicen que soy un sociópata, que no siento empatía, que no tengo remordimiento. Tal vez tengan razón, o tal vez solo soy un hombre que finalmente encontró su verdadero yo, aunque fuera en el peor momento posible. Esta es mi confesión, mi verdad, lo que hice, por qué lo hice, y lo más importante, que no me arrepiento. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía lo escucho. El último grito de Mateo, y en vez de una pesadilla es casi como una canción de cuna. El sonido que me recuerda que, por una vez en mi vida, tomé el control. Decidí, actué. Mañana me trasladarán a otra prisión, una de máxima seguridad. Dicen que es por mi comportamiento, por no mostrar remordimiento, por ser un peligro para otros reclusos, y quizás tengan razón. Así que esta es mi última oportunidad de contar mi historia, de compartir lo que realmente pasó esa noche. La noche en que el último grito de él aún sonaba cuando brindé con amigos. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar, por no juzgar, o tal vez sí lo haces. No importa, solo quería que supieras que a veces las personas más normales son capaces de los actos más extremos, y que a veces esos actos no vienen del odio o la rabia, sino de un lugar mucho más oscuro y profundo, un lugar que todos llevamos dentro. Deja en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más confesiones como esta. Historias reales, historias oscuras, historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Esta ha sido mi confesión, mi verdad, mi historia. El último grito de él aún sonaba cuando brindé con amigos.